Si se fijan en la... Gracias. Si se fijan en la página web de la materia, van a tener la guía 5, que son 3 ejercicios, un complemento que tiene algunos ejercicios más. Básicamente los temas son la primera aproximación de ustedes a fenómenos donde hay una dependencia temporal, en principio, en general. Vamos a ver distintos problemas, en particular la guía per se, que tiene estos 3 problemas. Yo les voy a hacer 2 hoy. La clase que viene vamos a ver el tercero. Y le van a quedar a ustedes, como para complementar el resto en el complemento ese que también subí. El primer problema que les voy a contar hoy es un problema estacionario. O sea que, si bien trata con conductores, como estuvimos viendo últimamente, es un problema donde, en efecto, no hay dependencia en el tiempo. Aunque hay un fenómeno de evolución en el tiempo, no hay dependencia en el tiempo en los campos. Segundo problema que les voy a contar es un problema que se puede resolver de manera exacta. Es un problema donde hay una evolución temporal y se puede resolver de manera exacta, gracias a que tiene bastante simetría y se puede solucionar sin ninguna aproximación, sin hacer ninguna expansión, nada. Y el tercer problema es un problema que se resuelve haciendo aproximaciones de tipo cuasi estacionario, como se le dicen, como también estuvieron viendo en la teórica. Es digamos, a veces es medio confuso porque parece como el método cuasi estacionario como si fuera un único método. Y en realidad el método cuasi estacionario es, bueno, pensar en qué situaciones uno puede hacer la aproximación de que la variación en el tiempo de lo que uno está estudiando, los campos que uno está estudiando, etc., varían lentamente en el tiempo. Entonces, en esos casos hay ciertas aproximaciones que pueden funcionar bien para describir fenómenos físicos, o ciertas expansiones que pueden funcionar bien, etc. Y entonces uno aplica eso no como un método general, porque pueden haber distintas maneras de encarar un problema, como vamos a ver, pensando siempre bajo esas hipótesis, ¿no? De fenómenos que varían lentamente en el tiempo. Entonces, déjenme contarles, digamos, justamente eso, en qué sentido uno trata las ecuaciones de Maxwell en fenómenos donde las cosas varían lentamente en el tiempo. Ajá. Bien, Pablo me dijo, acá siempre vas a tener un control, no lo tengo más. Ah, tengo que usar ¿no? A ver ahí. ¿Y el ancho está bien? Sí. No, claramente no. Ah, ¿qué? Perfecto. Este es el resaltador, digamos. Ahí va. Bien. Nuestras ecuaciones de Maxwell en medios materiales, como ustedes saben, son la ecuación que ustedes ya conocían, la fuente de la divergencia del campo D, la ley de Faraday, ¿sí? Que si quieren la siguiente incorporación donde empieza a aparecer el tiempo en las ecuaciones del electromagnetismo. La divergencia del campo magnético es siempre cero, en caso de estático, dinámico, es siempre igual. Lo cual también está bueno, ¿no? No es tan fácil escribir como yo pensaba, pero espero que me entiendan la letra. Y después tenemos la ecuación de las fuentes de la inducción magnética, que son las corrientes libres, y la corriente, la así llamada corriente de desplazamiento. ¿Sí? En general, digamos, obviamente, la relación constitutiva que puede haber entre el campo D y el campo E, o el campo H y el campo B, pueden ser extremadamente complicadas, pero bueno, nosotros estuvimos estudiando distintos problemas donde digamos, hay una relación isótropa y homogénea y por lo tanto los vectores se relacionan linealmente. ¿Sí? No, al revés. Ah, con la mano así borro, mira. Bueno. Yo quise hacer como un pizarrón, ¿viste? Tipo. Y salió.
Por un lado esto, y por otro lado, como ya estuvieron viendo, digamos, basados en algún modelito microscópico más o menos sencillo, es fácil creerse que en ciertas circunstancias hay un montón de materiales, conductores, donde hay una relación lineal entre la corriente libre del conductor y el campo electromagnético, el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, supónganse lo siguiente, supónganse que, digamos, agarramos cualquiera de todos estos campos, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿sí? Que tendrá obviamente una dependencia más o menos complicada en el tiempo, pero seguramente se puede descomponer un integral de Fourier en sus modos de Fourier, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde estos de acá son los modos de Fourier del campo. Entonces, si uno hiciera eso con todos los campos, es decir, con el campo eléctrico, con el campo magnético, con las fuentes, las densidades de carga y las corrientes, etc., uno obtendría la transformada de Fourier de todas las ecuaciones de Maxwell. Menos sí, lo que pasa es que a mí como que me llevó la I, ¿viste? Entonces, si yo hiciera una transformada de Fourier, digamos, expando cada uno de los campos en su modo de Fourier, y hago una transformada de Fourier de todos los campos, en principio lo que yo obtendría es, y asumamos por un segundo, por simplicidad, que estoy en un material, digamos, donde epsilon y mu valen 1, ¿no? Fíjense que esencialmente lo que obtendría para los modos de Fourier son las mismas ecuaciones en términos de sus derivadas espaciales, ¿sí? Donde ahora cada uno de los campos que estoy escribiendo son los modos de Fourier del campo, ¿sí? No le pongo un sombrerito arriba para no abusar de la notación, pero donde apareció una derivada temporal, como por ejemplo en el lado derecho de esta ecuación, de la ecuación de Faraday, me baja un menos i omega, ¿sí? De la derivada temporal. Entonces esto me queda ahí, omega sobre c por el campo B. ¿Sí? La ecuación me queda tal cual. Y esta me queda así. ¿Sí? O sea, lo único que hice acá, básicamente, si quieren, es las derivadas temporales las reemplacé por un menos i omega. ¿Qué es lo que me queda cuando yo hago una transformada de Fourier de todas estas ecuaciones? Donde cada uno de estos campos que estoy escribiendo acá, el campo eléctrico, el campo magnético, la densidad de carga libre y la densidad de corriente libre, son las transformadas de Fourier de los campos originales. ¿Sí? Entonces, escribiendo esto, fíjense, digamos, la idea va a ser pensar que tenemos de alguna manera frecuencias chicas, pero frecuencia es algo que tiene unidades de 1 sobre tiempo, por lo cual tengo que decir chica con respecto a qué, ¿no? Pero fíjense que en los dos lugares donde aparecen las frecuencias en las ecuaciones de Maxwell acá, aparece omega sobre c, ¿no? Omega sobre c tiene unidades de 1 sobre longitud. Entonces lo que yo podría decir es que esa longitud asociada a omega sobre c, que sería una especie de longitud de onda, ¿sí? Yo quiero que sea mucho más grande que las longitudes características del problema. Esa es la aproximación que uno quiere hacer. Que es lo mismo que decir que quiero que estos campos varíen lentamente. ¿Tá? Entonces, cuando digo, quiero analizar esto a frecuencias chicas, o que varíen lentamente, bueno, si alguien te pregunta con respecto a qué, bueno, fíjate la configuración de tu problema. ¿Cuáles son las longitudes características de tu problema? Digo, no sé, tengo una descarga acá, bueno, ¿cuál es la longitud más grande, qué sé yo, que describe esto? Bueno, es 10 metros. Bueno, yo quiero estudiar este problema para longitudes de onda, ¿sí? Con de longitud de onda me estoy refiriendo a la escala de longitud que viene de 1 sobre c dividido omega, ¿tá? Longitud de onda mucho más grandes que la longitud característica del problema. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, uno podría tratar de imaginarse que para estos problemas, estos campos, los modos de Fourier de mis campos, el campo eléctrico, magnético, las densidades de carga, etc., tienen una expansión, ¿sí?, en potencias de la frecuencia. ¿tá? Entonces lo que voy a pensar es, bueno, supónganse, qué sé yo, el campo eléctrico, por ejemplo, lo expandiré como algo de orden 0 en la frecuencia, más algo de orden 1 en la frecuencia, más algo de orden 2 en la frecuencia, y así sucesivamente. Recuerden que yo estoy usando la notación, esto no es el campo eléctrico, es la transformada de Fourier del campo eléctrico. ¿sí? ¿Cuándo el campo eléctrico y la transformada de Fourier del campo eléctrico van a hacer exactamente lo mismo? Cuando justamente yo estoy estudiando un campo eléctrico que es donde existe solamente una frecuencia. ¿tá? Entonces ahí sí, obviamente es lo mismo, pero si no, en general podría ser un campo eléctrico arbitrario que tiene un desarrollo en serie de Fourier, en transformada de Fourier, y esas transformadas de Fourier tienen estas ecuaciones, y yo estoy pensando que el campo eléctrico y todo el resto de los campos, no lo escribo, pero bueno, con B hago lo mismo, con ρ hago lo mismo, con J hago lo mismo, todos tienen una expansión en potencias de omega. ¿sí? Entonces, al hacer eso, ¿sí?, lo que yo voy a poder hacer es, fíjense, si yo miro estas ecuaciones, acá y acá me aparece un omega. ¿sí? Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, un B de orden 0, a los que están, ¿para qué pongo mouse? ¿Cuál sería mouse como para poder tocar sin dibujar? A ver. Ahí está. Yo acá tengo omega. Acá tengo omega. La miércoles. Acá tengo omega y acá tengo omega. Si yo acá pongo, por ejemplo, un B de orden 0, este término de acá va a ser de orden 1. ¿sí? Entonces lo voy a tener que comparar del lado izquierdo con algo de orden 1. Lo mismo en este término de acá. Si yo acá pongo algo de orden 0, este término de acá va a ser de orden 1. ¿sí? Y entonces esto tendrá que ser de orden 1 y esto tendrá que ser de orden 1. Entonces básicamente la idea es agarrar y poner esta expansión e igualar todo lo que tiene el mismo orden con el mismo orden. ¿Se entiende? Entonces si yo hago eso, a orden 0, si se fijan, van a obtener lo siguiente. ¿Alguien habló del Zoom? No te escuché. Ay, me está costando entenderte por el barbijo, creo. Necesito que hables muy fuerte. Sí. Sí. ¿Qué es ese ruido? Buah. Perdón. ¿Vieron esto en la teórica? Bien. Hicieron una expansión en Ks en vez de en omegas. Bueno, pero vos acá pusiste también una omega a la n, ¿no? Fíjate que al lado lo escribiste vos. ¿No tenía un qué? Vos podés agarrar y en principio, así como yo te dije, cada campo lo puedo escribir como una transformada de Fourier en el tiempo, con unas ciertas frecuencias. También en principio cada campo lo puedes escribir como una transformada de Fourier en el tiempo y en el espacio. ¿Está de acuerdo? Y en el espacio, justamente, en vez de frecuencias, lo que tenés son números de onda que controlan tu transformada de Fourier. Entonces, lo que Pablo te estaría diciendo en la teórica, bueno, podría yo expandir eso en potencias de K. ¿sí? Si vos te fijás, K y omega van a estar relacionados, no van a ser cualquier cosa. ¿no? Y entonces, de alguna manera, a ver, K y omega van a estar relacionados de manera tal de que hay una relación fija entre ellos,
donde no estoy seguro si en todos los casos, pero en muchos casos vas a tener que pedir omega chico, comparado con lo que vos tengas que comparar, va a ser casi lo mismo que pedir número de onda chico. Porque número de onda chico también es como longitud de onda grande, que es lo que te acabo de decir. Entonces es la misma aproximación, si querés, encarada de otra manera. ¿Está? ¿Cómo? Sí, se puede. Creo. Sí, ahí está. Esta expansión, imagínate la que está implícita dentro, ¿no? O sea, esto es de orden 1, esto es de orden 2, ¿está? Ok. Sí, yo podría haber dicho E2 multiplicado por omega al cuadrado, pero bueno. Quizás es una manera más linda de mantener el control sobre la potencia omega, pero si no, bueno, hay que acordarse que las cosas que se multiplican suman sus órdenes, ¿no? De manera tal que no sé, que un omega multiplicando un campo de orden 2 te da algo de orden 3, por ejemplo. ¿Ah? Bien. Termina de configurar tu TV, Google. No, gracias. Justo ahora no. Bien. Entonces, si nos quedamos en el orden más bajo, en el orden 0, lo que obtendríamos es esto. ¿Sí? Y estas ecuaciones de acá, para ustedes ya tienen que ser muy conocidas, porque son justamente las ecuaciones que veníamos usando hasta que empezamos a meter dinámica. Las dos del medio son las ecuaciones de electrostática, y la de arriba y la de abajo son las ecuaciones de la magnetostática. Estas son ecuaciones estáticas, nada depende del tiempo. Y bueno, o sea, nuestra conclusión es que en el orden más bajo de una aproximación donde yo estoy pidiendo frecuencias muy chicas, la frecuencia nula es básicamente como si estuviera resolviendo un problema estático, ¿sí? O estacionario, si quiere. ¿Sí? ¿Por qué digo estacionario y no estático? Porque estoy pensando en la posibilidad de que haya corrientes. ¿Sí? Si hay corrientes significa que en realidad hay cargas que se están moviendo de alguna manera, pero se pueden mover de manera tal de que los campos no dependen del tiempo, como es la magnetostática. ¿Está? Ahora, si con esta corriente libre de acá, si estamos pensando en materiales, por ejemplo, y esta corriente libre de acá viene dada justamente por un conductor, ¿sí? Donde vale una relación lineal de este tipo. ¿Sí? Entonces, para resolver un problema de este tipo, a este orden, básicamente uno lo que va a tener que hacer es, primero resolver el problema electrostático y calcular de acá el campo eléctrico de orden 0, y luego meter esta solución acá adentro, ¿sí? Porque el campo eléctrico de orden 0 me da la corriente de orden 0, y de esa forma, con esta ecuación y esta ecuación de acá, resuelvo el problema magnético. ¿Se entiende? Esa sería la lógica. ¿Ah? Supónganse que avanzo un orden más. Digo, voy a orden 1. Si hacen eso,
Si hacen eso, van a obtener esto. ¿Sí? Que de vuelta, no le estoy sacando nada de la galera, repito para que siga mi proceso mental. Agarré las ecuaciones de Maxwell y se transformó en Fourier de ellas. Esencialmente fue agarrar y reemplazar la derivada respecto al tiempo con un menos i omega que me baja la exponencial de Fourier. Dije, expando los campos en potencias de omega, lo enchufo acá dentro de estas ecuaciones y voy igualando orden a orden para que me queden balanceadas las ecuaciones en cada orden. ¿Sí? Orden 0 nos quedó electrostática y magnetostática, orden 1 nos queda esto. No, porque fíjate, me queda balanceado. Esto es algo de orden 0 con un omega que es de orden 1 y esto es de orden 1. ¿No? Lo mismo acá. Entonces justamente ese omega es lo que hace es mezclarme los órdenes de alguna manera. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cómo hacemos para ahora? ¿Cómo encararía? Sí, decime. Sí, totalmente. ¿No? Sí, y no se olviden que hay una relación de consistencia, siempre en las ecuaciones de Maxwell. Que me dice esto, ¿no? Que en su versión en transformada de Fourier es un menos i omega que me baja acá. Entonces hay una relación, obviamente, siempre entre los ρ's y los j's a órdenes distintos. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. En la clase que viene vamos a hacer un ejercicio posta a posta haciendo esta serie de potencias y lo vemos mejor, pero sí, el desarrollo es no solo en los campos eléctricos y magnéticos, sino también en las fuentes. Bien, entonces, ¿cómo encararía, digamos, algorítmicamente este problema? Ya vimos cómo resolver el orden 0. El orden 0 dijimos, resolvemos el problema electrostático, ¿sí? Y de ahí obtenemos la corriente, ¿sí? Porque sabemos E a orden 0, entonces conocemos J a orden 0 dentro del conductor, ¿sí? Y metemos eso en la ecuación magnetostática y resolvemos el problema magnético. ¿Sí? Si quisiéramos ahora encarar este problema, es algo parecido, porque tenemos que agarrar, fíjense estas dos ecuaciones. Tenemos el B de orden 0, el campo magnético de orden 0, que lo resolvimos en el paso anterior, ¿sí? Que va a ser una fuente del rotor de E, y tenemos la divergencia de E, que tiene su fuente. ¿Sí? Entonces, este es un problema que tenemos que resolver. Una vez que resolvemos esto, tenemos el campo E de orden 1. ¿Sí? Entonces, con el campo E de orden 1, y digamos, sabiendo que hay dentro del conductor las corrientes libres de orden 1 van a ser proporcionales al campo eléctrico de orden 1, uno puede resolver este otro problema. ¿Está? Y así sucesivamente. ¿Sí? Va a valer en general si uno mete con cuidado la expansión en el término enésimo, por eso es una paloma. Ah. Entonces, nada, siguiendo con esa lógica, uno en el orden enésimo puede resolver las ecuaciones para el campo eléctrico porque conoce el orden en el menos unésimo y usando que en el conductor la corriente libre enésima es sigma por el campo eléctrico enésimo, enchufando eso acá arriba,
uno puede resolver las ecuaciones del campo magnético. ¿Está? Ahora, vale la pena aclarar lo siguiente. Suponete que vos tenés un problema y tenés tanta suerte o tanta habilidad que sos capaz de resolver esto orden a orden, incluso, bueno, sos capaz de darte cuenta de una recurrencia que te permite resolverlo a todos los órdenes hasta el infinito, ponele. Y te permite sumar la serie y todo. Aún así, esto sigue siendo una aproximación. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien es cierto que puede haber una expansión regular del campo alrededor de omega igual a 0, que es lo que estamos haciendo, eso puede ser cierto. Es poco probable que en una situación realista, o más o menos realista, es poco probable que esa expansión tenga un radio de convergencia infinita. ¿Sí? Va a ser una expansión con un rango de validez. Entonces, si yo tengo un campo complicado que tiene una transformada de Fourier, y yo quiero expandir al interior de la transformada de Fourier, ¿sí? Como la transformada de Fourier está integrando sobre todas las frecuencias, y yo estoy haciendo una expansión que solo válida para un cierto rango de frecuencias, estoy perdiendo toda la información sobre lo que pasa con altas frecuencias. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, esto no deja de ser una aproximación, incluso si yo supiera resolver esto de manera exacta. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Salvo algunas circunstancias donde alguna de las hipótesis de lo que acabo de decir no sean válidas, como que, por ejemplo, pueda tener una expansión con radio de convergencia infinito, entonces vale abajo de la transformada de Fourier toda esta expansión, etc. Digo, salvo que justo todo lo que acabo de decir haya alguna hipótesis que esté mal, entonces ahí puede llegar a valer. Pero si no, digo, en términos bien generales, esto no deja de ser una aproximación, incluso si tengo la habilidad de resolverla de manera exacta a todo orden. ¿Está bien? Es como algo importante para aclarar. Entonces, un método de este estilo, donde estoy haciendo una expansión para frecuencia, por eso también un poco yendo a tu pregunta, no sé cómo es tu nombre, Luciana. Un poco yendo a tu pregunta, me decías, Pablo hizo una expansión donde trabajaba en el número 2, etc. Bueno, con cuasi estacionario de vuelta, no estoy hablando de un método específico, de decir, este es el método. Lo que estoy diciendo es, cuasi estacionario es cualquier tipo de aproximación que vos puedas hacer, donde estás diciendo las cosas, bueno, no son estacionarias, pero tampoco es cualquier cosa, es algo que varía despacito en el tiempo. ¿Tá? Eso lo puedo controlar desde una expansión en la serie Fourier, en las frecuencias, o quizás la variación espacial la controlo desde el punto de vista de una expansión en el número de ondas. Habrá distintos métodos. Uno es este. Otro es el que les voy a contar a continuación, que es el siguiente. Otra aproximación, digamos, que es interesante es la siguiente. Que también la vamos a resolver, vamos a verla la clase que viene. Pero volvamos un segundo a las ecuaciones de Maxwell completas, sin hacer ninguna aproximación, sin nada. ¿Sí? Las ecuaciones de Maxwell en algún material, ¿no? Perdón, déjenme borrar un segundo. Tomemos un segundo de vuelta. Pido perdón. Las ecuaciones de Maxwell transformadas en Fourier en el tiempo, ¿sí? Como habíamos hecho antes. Entonces acá tengo I omega sobre C, pero sin la expansión, ¿no? Las ecuaciones exactas para los modos de Fourier de los campos. Hay una segunda aproximación que también que se la puede llamar un método cuasi estacionario, en el sentido de que es una aproximación válida para cuando los campos varían lentamente en el tiempo, que es la siguiente. Miremos por un segundo, digamos, la ecuación si quiere más complicada de estas cuatro es esta de acá. ¿Sí? Porque básicamente me dice que el rotor del campo magnético, o el rotor de H, tiene dos fuentes, que son las corrientes libres por un lado, y la corriente de desplazamiento, que es esta de acá por el otro. ¿Sí? O
sea que el mismo campo eléctrico funciona como una especie de corriente para el campo magnético. ¿Sí? Supónganse que estamos adentro de un conductor y que por lo tanto JL es sigma por E, ¿sí? Y a su vez que es un medio lineal ese conductor, que tiene caracterizado por algún epsilon que me relaciona estas dos cosas. ¿Sí? Entonces fíjense que esto de acá, el C lo tienen los dos, así que no importa, pero acá tengo 4pi sigma. ¿Sí? Entonces, fíjense, este término de acá escrito así parece un poco raro porque vos acá estoy sumando algo real y algo imaginario, ¿no? Pero bueno, digamos, cuando ya estuvieron viendo la teórica, cuando ven penetración y qué sé yo, ustedes ya vieron que estas dos magnitudes igual van a determinar en muchos casos cómo penetran dentro, los campos dentro del conductor, etc. Porque eventualmente uno tiene que sacar la raíz cuadrada de este número imaginario y se te empiezan a mezclar todas las cosas, básicamente. Con lo cual, digamos, es importante, obviamente, comparar esta magnitud con esta magnitud, que son dos cosas que tienen las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando la conductividad de mi material, o sea, cuando mi material es muy buen conductor, ¿sí? Y muy buen conductor, ¿en qué sentido? Bueno, su conductividad es mucho más grande que la frecuencia. Acuérdense que estoy pensando de vuelta en cuasi estacionario, o sea, en frecuencias chicas, que las cosas varían poco en el tiempo. Pues cuando tengo un muy buen conductor, ¿sí? Cuya conductividad es mucho más grande que la frecuencia, las frecuencias que me interesan estudiar, sobre cómo reacciona el material a esas frecuencias, entonces va a dominar el término este de las corrientes por sobre la corriente de desplazamiento. Entonces como aproximación, voy a tirar ese término. ¿Tá? Voy a tirar las corrientes de desplazamiento. Y es otra aproximación válida. Va a decir, bueno, pero pará, me estás comparando una serie infinita con agarrar y tirar un término. Bueno, pero en muchos casos va a suceder que tirar ese término te permite resolver un problema. Es decir, bueno, en esta aproximación yo puedo darte una solución que por ahí en otra situación no te la puedo dar, porque no sé resolverlo. Entonces es una buena aproximación como para entender qué pasa cuando tenés un muy buen conductor. ¿Cuán bueno? Bueno, tan bueno como para que su conductividad sea mucho más grande que las frecuencias características con las que puedo llegar a afectar a mi material. ¿Sí? Bueno, acá, digamos, si quiero ser prolijo, esto sería un omega por epsilon. ¿Sí? Pero bueno, si estoy en un medio no muy loco, donde epsilon es de orden 1, no cambia mucho lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, quiero resolverles hoy un problema estacionario, completamente estacionario, ¿sí? Donde voy a tener una corriente en un material, etcétera, y cuya solución es no trivial, pero es un problema estacionario. Quiero resolverles un problema que se puede resolver de manera exacta, sin hacer ninguna aproximación, ni estacionaria ni cuasi estacionaria, y quiero para la clase que viene dejarles un problema cuasi estacionario donde lo voy a resolver, lo va a resolver uno de los docentes, con estas dos aproximaciones que acabo de contar, ¿no? O sea, con esta expansión o tirando las corrientes de desplazamiento y viendo a ver qué me queda. ¿Sí? Me pone muy nervioso ese ruido. Bien. Entonces, el primer problema de la guía 5 dice que tenés una esfera de radio A conductividad sigma, ¿sí? O sea, es un conductor,
ideal, un buen conductor. Tenés una corriente I que ingresa perpendicular a la esfera por un punto A. Vamos a llamar a este punto A. Me ingresa una corriente por ahí I. Y esa corriente egresa por un punto B diametralmente opuesto. O sea, no en cualquier lugar de la esfera, sino la antípoda del punto A, es el punto B, y por acá sale una corriente I. ¿Sí? Me dice encontrar el potencial dentro de la esfera, potencial eléctrico, ¿no? O encontrar, si querés, el campo eléctrico dentro de la esfera. Igual vamos a discutir un poco más allá de ese pedido del problema, pero por lo pronto tenemos que apuntar a encontrar el potencial eléctrico dentro de esta esfera. Me dice el régimen es estacionario. ¿Sí? Y me tira una ayudita que después la comentamos. Este problema está planteado como, creo que el ejercicio lo comenta, a ver. Sí, el problema está planteado en el Landau, en el libro, y es muy curioso porque el Landau lo hace de una manera que yo, no sé, nunca la entendí demasiado bien. No me acuerdo si, creo que lo charlaron con Emilio, él tampoco lo entendía demasiado bien, con lo cual la voy a encarar como se me ocurre a mí, y como creo que cualquiera de ustedes, si vino siguiendo la materia, lo hubiera pensado quizás alguna vez. La manera de la clase de Landau, no sé, está bueno si ustedes se copan y la miran y dicen, yo la entiendo, bueno, después me la cuentan. Pero bueno, ¿se entienden las condiciones del problema? ¿Sí? O sea, para refrasearlo en otras palabras, tengo un conductor esférico y yo con un cable, con algo, le enchufo una corriente por un punto, ¿sí? Y solo permito que esa corriente salga por el punto diametralmente opuesto, ¿sí? Por la antípoda de ese punto. Si no me equivoco, el Landau cuando te da la solución como si hubieras metido la corriente por el polo norte y hubiera salido por el polo sur, y yo lo resolví al revés. Yo resolví como que entraba por el polo sur y salía por el polo norte. Potencial tiene que ser, uno tiene que ser menos el otro, ¿no? Si lo hacemos bien. Entonces, estamos pensando en un problema estacionario, ¿sí? Con lo cual nuestros campos, nuestras densidades de carga, nuestras corrientes, nuestro campo eléctrico, nuestro campo magnético, no van a depender del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo decir respecto de las simetrías de este problema? ¿Qué simetrías ven ustedes? Tengo axisimetría, ¿cierto? O sea, si yo hago una rotación alrededor del eje Z, este problema parece ser siempre el mismo, ¿sí? Con lo cual esperaría que mis campos eléctricos, mi potencial, por ejemplo, ¿de qué puede depender? Potencial eléctrico. De tita y de R, ¿no? No debería depender de phi. ¿Mi campo magnético? ¿Qué pueden decir del campo magnético? Claro, o sea, es más complicado el campo magnético, ¿no? Porque las direcciones, qué sé yo, si uno usa la regla de la mano derecha, vos acá sabés que entra corriente por acá, sale por acá, así que esa corriente, bueno, circulará por el conductor. Usando la regla de mano derecha, yo ahí ya veo que seguro un campo magnético en phi voy a tener, ¿sí? Ahora, fíjense, las ecuaciones para encarar este problema son un poco parecidas a las ecuaciones, digamos, del orden cero de lo que hablábamos del cuasi estacionario, ¿no? Porque yo voy a tener, por un lado, el rotor D va a ser cero, ¿sí? Porque mi campo magnético, si existe, no va a depender del tiempo, por lo cual el único término que podría ir acá es la derivada del campo magnético respecto del tiempo y no está. Después tendré la divergencia del campo E, ¿sí? Igual a 4pi por las cargas libres que tenga, ¿sí? Después tendré el rotor de B, que tiene que ser igual a 4pi sobre C por las corrientes libres. Por último tendré esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo uno va a encarar el problema en términos de todos los campos, el campo eléctrico, el campo magnético? Con la misma lógica que les decía hoy más temprano. Voy a tratar de resolver el problema eléctrico, por un lado, y después el problema magnético lo voy a encarar una vez que ya voy a conocer las corrientes libres. ¿Cómo voy a conocer las corrientes libres? Y bueno, porque yo tengo un conductor
Y en el interior de ese conductor va a haber corrientes libres que son proporcionales al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, una vez que resolví el problema eléctrico, podré venir acá e intentar resolver el problema magnético. ¿Está? De cualquier manera, el problema no nos pide tanto. O sea, podría decirte todo, calculame el campo electromagnético en todo el espacio. Me dice calcular el potencial acá adentro. ¿Está? Pero bueno, en principio, si uno conoce el potencial acá adentro, al final, cuando lleguemos a la solución, vamos a discutir cómo conocemos el potencial afuera. Si conoce el potencial adentro y afuera, conoce el campo eléctrico en todo el espacio. Si conoce el campo eléctrico en todo el espacio, por esta relación, tiene cuáles son las fuentes del campo magnético y tiene que poder resolver esto para encontrar el campo magnético. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense, siempre acuérdense que vale esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Si alguien les pregunta, ¿de dónde sale esta ecuación? Bueno, la respuesta es correcta. Esta ecuación lo que me está diciendo es que se conserva la carga. Ahora, suponete que alguien te dice, che, yo no sé si se conserva la carga, pero sí sé que valen las ecuaciones de Maxwell. ¿Vos podés deducir la conservación de la carga a partir de eso? ¿O lo tenés que imponer como una ley? Claro. ¿No? O sea, acuérdense, nosotros ahora lo voy a borrar esto, pero nuestra ecuación completa, si quieren, bueno, con el campo D, etcétera, es esta de acá. ¿Sí? Y uno podría tomar la divergencia a esta ecuación. La divergencia del rotor del campo magnético es 0, y eso significa que la divergencia de esto tiene que ser 0. Y acá me queda la divergencia de J libre, y acá me queda 1 sobre C por la divergencia de la derivada temporal del campo eléctrico. Meto esa divergencia dentro de la derivada temporal, me queda la divergencia D, y usando la ecuación de arriba, me termina quedando la ecuación de continuidad. ¿Está? Entonces la ecuación de continuidad, si quieren, es una condición de integrabilidad de las ecuaciones de Maxwell. Pero por ahora estamos en un caso estacionario, así que no lo tengo. Bien, entonces como estamos en un caso estacionario, justamente, esto no está. ¿Sí? La densidad de carga, sea cual fuera sea la que fuere, no varía en el tiempo. ¿Sí? Sí. 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 Acá el problema me dice, esto es estacionario. ¿No? Si no me dijera eso, por ahí yo podría encontrar un régimen donde hay cargas que están, pero es estacionario. Igual, ojo, es una buena pregunta en el sentido de que a veces uno se confunde un poco con eso, porque dice, yo tengo corriente con lo cual tengo cargas moviéndose. ¿Sí? Sin embargo, pensalo en términos de cómo funciona un material real. ¿No? O sea, un material real, un metal, cualquiera, cobre, oro, lo que sea, donde vos tenés un cable, por ejemplo. Entonces, en ese material real, vos tenés todo un conjunto de átomos que perdieron algunos electrones de su última capa y que forman cierta estructura sólida. ¿Sí? Y en torno a ellos hay un mar de electrones que se pueden mover libres a través de los distintos átomos del metal, saltando entre uno y otro, como la imagen más tonta que uno puede pensar de cómo funciona la corriente en un metal. ¿Sí? Entonces, cuando vos mirás microscópicamente, sí, vos ves carga que se mueve. Pero cuando vos lo ves macro, vos no ves ninguna carga. Vos ves una corriente nada más. Las cargas están todas compensadas entre átomos con capas libres y electrones que están dando vueltas. Bueno, podrías, pero entonces ya en ese caso probablemente no tendrías un problema estacionario. ¿Ah? Bien. Entonces, como tenemos un problema estacionario según las hipótesis del problema, es más, capaz que vos podrías tener un problema que no es estacionario de este tipo, pero que eventualmente llegue a un régimen estacionario. ¿Tá? Y me están diciendo, bueno, vos dame la solución estacionaria. Por ahí hay una transición, un régimen transicional donde esto no es estacionario, ¿sí? Donde le tirás una corriente y al principio, hasta que esto se estabiliza,
tiene una transición, porque bueno, esas corrientes al principio, digamos, difícilmente esto sea instantáneo, donde yo metí una corriente acá y sale corriente acá al toque. Tiene que haber una escala que me regule eso. Pero bueno, acá me están diciendo, dame la solución estacionaria de este problema, con lo cual estoy pensando que pasó el suficiente tiempo como para que esto sea estacionario. Bien, entonces tenemos que la divergencia de las corrientes libres es cero. ¿Sí? Ahora, en el interior del material, las corrientes libres son sigma por E. Entonces, adentro del conductor, solo adentro del conductor, tengo que, si la divergencia de J libre es cero y J libre adentro del conductor es sigma por E, entonces la divergencia de adentro del conductor es cero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si yo tengo que adentro del conductor tengo que, como dijimos, no hay densidad de carga, ¿no? Porque tengo que la divergencia de es cero. Y tengo que el rotor es cero. Entonces tengo que el laplaciano del potencial es cero. ¿Sí? O sea que vale la ecuación de Laplace, vale el potencial, al interior del conductor. ¿Sí? ¿Eso significa que no tengo cargas en ningún lugar en el espacio? No, sí. Yo dije al interior del conductor. ¿Dónde van a estar las cargas? En la superficie. ¿Está? Que es lo que pasa siempre en problemas estacionarios, ¿no? O sea, en los conductores, en los problemas estacionarios, la carga se queda en los bordes del conductor. ¿Sí? Pero bueno, entonces acá ya tengo un poco por dónde encarar el problema, porque yo sé que me piden el potencial dentro del conductor, y yo sé que el potencial adentro del conductor satisface la ecuación de Laplace. Y yo conozco toda la ingeniería de las soluciones completas de la ecuación de Laplace en una región del espacio, en particular en una esfera que ya la trabajamos un montón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podré expandir, en qué tipo de series podré expandir un potencial que satisface la ecuación de Laplace y que encima tiene que tener simetría de rotación alrededor del eje Z, en polinomio de Legendre, ¿no? Entonces de acá voy a decir, bueno, ok, estoy autorizado a decir que esto es una serie de polinomios de Legendre, donde yo en realidad tengo dos opciones para poner las potencias de R. Las potencias R a la E y la potencia 1 sobre R a la L más 1, ¿no? Que acompañan a los PSUL. ¿Cuáles pongo? ¿Pongo las dos? ¿Pongo una? Estoy adentro. Entonces voy a poner, no puedo haber ninguna... No puedo haber divergencias en el origen, no tendría nada que explicar a divergencias en el origen. Así que lo expando de esta manera. ¿Hasta acá están todos de Ah, acuerdo? perdón, hay algo que no entiendo. ¿Por qué decimos que, que las cargas no están en el interior? ¿Por qué? Porque mirá, dijimos que como era un problema estacionario, la ecuación... ¿Dónde está el mouse? Acá. Como era un problema estacionario, la ecuación de la conservación de la corriente, le puedo tirar este término de acá, ¿sí? Y me dice que la divergencia de J libre es cero. ¿Sí? Por otro lado, adentro del conductor J libre es sigma por E. Entonces, adentro del conductor vale que la divergencia del campo E es cero. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Y Sí, si está la bien. divergencia del campo es cero, adentro del conductor, mirando la ecuación de Maxwell, no tengo cargas libres. Las puedo ya tener en el borde, pero adentro del conductor no las tengo. ¿Está? En el bulto no las tengo. Podrán estar en la frontera, pero no en el bulto. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, sí. Bien.
Truco para los que me estén escuchando que vayan a usar este pizarrón, los ayudantes, no sé si Emilio estás ahí, con 3 dedos en el modo lápiz borrás. Ah, mira, ese no me lo enseñó nadie, lo descubrí solo. Bueno, listo, tenemos que el potencial tiene esta serie, pero obviamente, si bien es un avance, tampoco es que avanzamos tanto, porque tenemos infinitos coeficientes a determinar. Pero bueno, como ustedes saben, en general eso lo terminan determinando con alguna condición de contorno. Nos falta la condición de contorno. ¿Se les ocurre a ustedes cuál es la condición de contorno? Continuidad y salto. Lo que pasa es que poner que yo digo continuidad, que está bien. Entonces, el campo afuera irá como 1 sobre R a la L más 1, qué sé yo, y pido continuidad. ¿Sí? Me falta algo más, me faltaría el salto. Ahora, el salto de la derivada del campo, el salto radial me va a decir cuánto es la densidad de carga que hay ahí en el borde del conductor. Y yo no tengo ni la puta idea cuánta es la densidad de carga ahí. ¿Tá? Entonces, esa condición de contorno, si bien es verdad que me fijaría el problema, no está en lo que yo sé de este problema. ¿Qué es lo que yo sé de este problema? Viene por ahí, pero ¿qué sé? Está bien. Voy a tener que usar que es un conductor, entonces tendré que usar la ley de Ohm. Pero ¿qué sé respecto? O sea, la ley de Ohm, ¿qué me relaciona? La corriente con el campo eléctrico, ¿no? Bien, yo estoy trabajando con el campo eléctrico, estoy viendo el potencial. ¿Qué sé de la corriente? ¿Cuál es el dato fundamental de mi problema respecto a la corriente? Que entra por un punto y sale por otro. Y justo es una condición de borde, porque me dice, acá en el borde, el único lugar por donde entra y sale corriente es por un cablecito que le enchufaste acá y otro que le pusiste acá para que salga. Entonces esa es la condición de contorno que yo conozco. ¿Sí? Entonces, fíjense, una manera de parametrizar esa condición de contorno es la siguiente. Voy a decir que la corriente libre proyectada en el versor R, ¿sí? En R igual a A, que es el radio de mi esfera, ¿sí? La corriente proyectada sobre el versor radial solamente puede ser lo que está entrando por el polo sur y lo que está saliendo por el polo norte. ¿Tá? O sea, al conductor no estamos en una circunstancia en la que al conductor se le escapan electrones por cualquier lado. Si entran o salen, solo entran por acá y salen por acá arriba. Si no, circulan adentro del conductor. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para parametrizar eso? Bueno, eso se puede escribir de la siguiente manera, fíjense. O sea, está claro que va a ser una condición de contorno súper discreta, porque la corriente está entrando por un punto y saliendo por otro. Fíjense, esta parametrización que hice de la corriente proyectada en la dirección radial tiene 2 deltas. Una delta cuando θ vale 0, que es el polo norte. Otra delta cuando θ vale π, que es el polo sur. ¿Sí? Y tiene un factor de normalización. Ese factor de normalización satisface lo siguiente. Si ustedes hacen un integral de superficie, ¿sí? de la J, en la superficie de esta esfera, ¿no? En la superficie del conductor, en una superficie que incluya el polo sur, que solo incluya el polo sur y no incluya el polo norte, esto le va a dar menos I. Y si ustedes hacen una integral de flujo de la corriente digamos, sobre la superficie del conductor, en un parche que incluya el polo norte, pero que no incluya el polo sur, esto le va a dar la corriente. Y eso es exactamente lo que yo necesito. ¿Sí? Y fíjense que si yo hiciera una integral sobre la superficie de todo el conductor, o sea, una integral en la superficie cerrada, y bueno, esto podría ser como la suma de 2 integrales, una en un parche que incluya el polo norte y otra en un parche que incluya el polo sur. Y eso me debería dar, según lo que dije ahí arriba, I menos I. Y eso me debería dar 0. Y esto es razonable porque justamente
La divergencia de J es 0. ¿No? Como la divergencia de J es 0, la integral del flujo de J en cualquier superficie cerrada tiene que ser 0. ¿Sí? Sí. A ver, vos estás refiriendo a las condiciones de contorno relacionadas con el campo magnético, por ejemplo. ¿No? El salto, o sea, el salto del campo magnético, producto vectorial, la normal a una superficie, era igual a las corrientes de superficie que pasaban por ahí. Sí. ¿Por qué qué? Bueno, porque fíjate, pasa lo siguiente. Sobre la superficie del conductor, pueden circular corrientes que van paralelas a la superficie o corrientes que atraviesan la superficie. ¿Sí? En principio sí. Ahora, sobre las corrientes que circulan paralelas a la superficie del conductor, yo no tengo una puta idea de nada. No sé decir nada, no tengo nada que decir sobre ellas. Si resuelvo el problema, eventualmente podré decir algo de ellas. Pero por ahora no sé nada. Pero sí sé que transversales al conductor lo único que hay es algo que entra por el polo sur y otro que sale por el norte. Entonces yo digo algo de lo que sé. De lo que no sé, cuando resuelva el problema podré decir algo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿están de acuerdo con esta parametrización? ¿Sí? El 2pi dividido al cuadrado está hecho para que estos flujos me den corriente o menos corriente. Y con el signo correcto, bueno, recuerden que los signos que yo estoy usando son tales que la corriente entra por el polo sur, sale por el polo norte. Justo me di cuenta cuando terminé de resolver el problema que hace un par de años que Landau lo resolvió al revés, pero bueno. Capaz que porque era ruso, ¿no? Yo pensé, qué sé yo, no sé por qué. Si ustedes hubieran tenido que resolver un problema así, ¿por dónde entraba la corriente? ¿Por el sur o por el norte? En la mente, o sea, es re arbitrario esto, es como re subjetivo. ¿Sí? O capaz que porque somos sudamericanos y. ¿No? Puede ser, qué sé yo. De Ecuador a Japón, no, de Ecuador a no sé qué sería. Bueno, sí, hubiera sido un sistema de referencia bastante choto para aprovechar la simetría, ¿no? La simetría axial. Pero no deja de ser válido. Si me haces eso en un parcial, te mato. Claro. No, coseno de tita hubiera sido pi sobre 2 en los dos, pero hubieras tenido que poner una delta en phi. En tipo en phi igual a 0 y phi igual a pi, por ejemplo. Bien. Para lo de suma, alguien deliraba con que lo podría haber puesto en 2 puntos del ecuador, por ejemplo, opuesto. Joder, obviamente lo digo. Creo. Bueno, entonces, ahora fíjense, tenemos esta condición de contorno sobre la corriente libre en el interior, o sea, es la corriente en el interior del conductor, pero justo en el borde, ¿no? Justo en el borde tengo esta condición de contorno. Con lo cual, digamos, yo sé que adentro del conductor, ya lo escribí como 3 veces, creo, J libre es igual a sigma por E. Con lo cual, si yo estoy adentro del conductor y me acerco al borde, lo que estoy teniendo acá es una condición de contorno sobre el campo eléctrico. ¿Sí? O sea, esto de acá va a ser igual a sigma por la componente radial del campo eléctrico en el borde, en R igual a A. ¿Sí? Ahora, del campo eléctrico del interior, porque ahí es donde va la relación con la J. ¿Sí? Entonces, mi condición de contorno no va a ser un salto como suele ser en un problema electrostático, sino que digo, el campo eléctrico del interior, cuando me acerque al borde, tiene tal característica. ¿Está? Y bueno, obviamente esto es menos la derivada del potencial respecto de R en R igual a A, ¿no? Del potencial en el interior. ¿Sí? Es más, para que no sea confuso, porque después vamos a hablar del potencial en el exterior. Esto es el potencial en el interior. ¿Sí? Bien.
Bueno, entonces mi condición de contorno me dice la derivada del potencial en el interior respecto de R en R igual a tiene que ser igual a I sobre 2pi sigma a cuadrado. Y me quedaron las deltas al revés porque había un signo menos, ¿no? A la derivada, el phi tengo la expansión en serie de potencias de R, ¿sí? Con los polinomios de Legendre, por lo tanto llego a llego a esto, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Cuando derivé el campo respecto de R, acuérdense que mis potencias eran R a la L, me bajó un L. ¿Sí? Me quedó L por R a la L menos 1, valor de nada es L por A a la L menos 1. Como esto me queda, como me queda un L acá abajo, la suma que iba desde L igual a 0, ahora la puse desde L igual a 1 porque es al pedo pensar L igual a 0 o es 0. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué significa? En otras palabras, que con esta condición de contorno voy a terminar eventualmente determinando todos los coeficientes a sub L, excepto la sub 0. Eso no lo puedo determinar con esta condición. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, ¿qué información tiene la sub 0? Lo voy a poner acá. ¿Qué información tiene la sub 0? Nosotros dijimos que en el interior nuestro potencial tenía estos coeficientes A sub L, R a la L, etc. ¿Cómo va a ser el potencial afuera? Bueno, por continuidad los coeficientes van a ser los mismos, solo que acá tendré R a la L más 1 y una potencia de A que me permita machear los dos, ¿no? O sea, un A a la 2L más 1. Pero los coeficientes que van acá son los mismos. ¿Están todos de acuerdo que el phi afuera es esto? ¿Sí? Para que en R igual a peguen, y además porque solo puedo poner las potencias negativas afuera si quiero que el potencial sea 0 afuera. ¿Sí? Entonces el modo L igual a 0, que no lo puedo determinar por esta condición, ¿qué me dice respecto a la expansión afuera? Liga multipolar. ¿Qué dice el modo L igual a 0 de una expansión? ¿Que tiene o no? Bueno, ¿cuánto tiene? Es la Yo no carga. sé cuánto tiene. ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la carga? Claro, la carga total, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que este problema tiene en principio una constante arbitraria indeterminada, que es cuánta carga tiene el conductor adentro. ¿Sí? Porque yo podría haber empezado con este problema con una determinada carga, o podría haber tenido carga cero, qué sé yo, y evidentemente todo es consistente con estas condiciones de contorno. ¿Sí? Landau dice, no lo dice, pero resuelve este problema donde te da la solución cuando la carga es cero. Entonces, tomémoslo como una condición de contorno extra, es decir, la carga total de este bicho es cero, así que voy a poner a 0 igual a 0. Pero podría haber sido cualquier otra cosa. ¿No? ¿Cuánto vale a 0? Bueno, lo que valga la carga, qué sé yo. Lo que valga la carga con la potencia correcta. Qué sé. Perdón, Bien. ¿por qué decís que no podés conocer? O sea, ¿por qué no está en la serie acá cuando la derivaste? El L igual 0. Porque yo tomé una derivada acá, y al tomar la derivada me bajó este L de acá. ¿Lo ves? Sí. Y entonces. Ah, está bien, se te anula el término. Está bien. Exacto. La información que yo extraiga de esta condición de contorno me va a dar información de L de 1 infinito, pero sobre L igual a 0 no me va a decir nada. ¿Está?
Bien. Pero bueno, si uno no quiere esa condición de contorno, va a ser igual a si quiere otra, bueno, la solución es la del Landau más un modo cero, nada más. No cambia nada. Esta constante de acá me determina, como decíamos antes, cuánto es la carga total del conductor, cuando lo miro afuera. Si lo miro adentro, ¿qué me está diciendo esa constante? ¿Cuánto vale el potencial en el origen? ¿Qué sé yo? Nada. Sí. Vamos a poner que vale cero, no importa. No cambia mucho la lógica del problema. Bien. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? Bueno, el problema del parcial 1, ¿no? O sea, tengo que invertir eso. Tengo que agarrar y multiplicar ambos lados por los polinomios de Legendre con L distinto, L', e integrar en θ, de manera tal que me va a salir la condición de ortogonalidad, que me permite sacarme de encima la serie, y me va a decir cuánto vale a sub L. ¿Sí? Cuando del lado derecho acá multiplico por los polinomios de Legendre, el décimo se integra en θ, ¿qué va a pasar? Y bueno, me va a quedar el polinomio de Legendre evaluado en 1 o el polinomio de Legendre evaluado en -1. ¿Ah? Digamos, no entro tanto en ese detalle porque es más del parcial 1 eso. Ya, obviamente no todos necesariamente lo tienen que saber bien, porque si no hubieran aprobado todos, pero igual todavía no sé quién aprobó o no, pero estadísticamente hablando, algunos van a haberse aprobado, con lo cual no todos lo saben bien, pero saben por dónde viene la mano, aunque sea. Y siempre hay, no sé, un porcentaje de gente que no prueba este parcial que pasó, con lo cual yo estoy casi seguro, salvo que se dé una circunstancia muy anómala histórica, que todos hubieran aprobado, estoy casi seguro que muchos no aprobaron, con lo cual muchos por ahí no saben bien invertir eso, pero espero que la mayoría sí. Y bueno, de ahí saco que a su vez le vale esto. Bien. Metiendo dentro de la expresión del potencial, el potencial adentro. Llegaríamos a esto. Si uno agarra y mira esto y mira lo que le dio a Landau, dice, nada que ver, porque parece completamente distinta. Landau lleva una expresión cerrada con arco seno hiperbólico. Pero bueno, resulta ser que esta expresión, esta serie se puede sumar y puede llegar al resultado de Landau. Entonces, el ejercicio te sugiere cómo hacer para sumar esta serie. ¿Sí? Y digamos, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente, fíjense. Vamos a pensar lo siguiente. Por un lado, fíjense que acá tengo esta expresión, 2L más 1 dividido 2L, esto de acá. ¿Sí? Este 2L vino de cuando bajé el L de la potencia. Y el 2L más 1 vino de la relación de ortogonalidad, ¿se acuerdan que era 2 dividido 2L más 1? Bien. Entonces me quedó 2L más 1 dividido 2L. 2L más 1, 2L más 1 dividido 2L, trivialmente lo puedo escribir como 1 más 1 sobre 2L. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Entonces voy a separar el problema en dos. Voy a decir que phi, este phi es igual a phi1 más phi2, ¿sí? Donde en phi1 voy a resolver el problema más fácil, que es menos i dividido 2pi sigma por a
Suma en el igual a 1 a infinito. De R sobre A la L por 1 menos 1 a la L por P sub L de costita. Y en el problema 2, tengo esto, ¿sí? O sea, dividí esto así y separé en dos problemas, en este y en este, ¿sí? El problema donde tengo un 1, el problema donde me quedó un 1 sobre 2L. Hay un 2 que lo saqué afuera, pero me quedó básicamente un 1 sobre L, ¿sí? ¿Por qué lo separé así? Porque la sugerencia del problema era que usara la siguiente expresión. La sugerencia que me daba la guía es usar lo siguiente, usar que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado menos más 2t por x es igual a la suma del igual a 0 infinito de p sub L de x por más menos t elevado a la L. ¿Alguien sabe de dónde viene esa expresión? Porque también está bueno entender que esto ustedes lo saben, aunque no se estén dando cuenta de dónde lo saben. Porque si no, te queda como una ayuda del problema, decir, ah, mira, me sacó de la galera una fórmula. ¿Eh? No, es más sencillo de lo que se imaginan. Agarren el potencial de Coulomb, 1 sobre módulo de x menos x'. ¿Sí? Escriban eso, ese módulo de x menos x', con la raíz cuadrada de x cuadrado más x' al cuadrado menos 2 veces el producto interno entre x y x'. ¿Sí? El producto interno entre x y x' lo pueden escribir como R', R' y el producto escalar entre R versor y R versor prima. Ese producto escalar lo escribimos como el coseno de gamma. ¿Se acuerdan? El coseno del ángulo. ¿Cómo se llamaba el ángulo? ¿Qué me sale? Bueno, el ángulo gamma. Era el ángulo entre el versor R y el versor R'. ¿Sí? Ahora, esa expresión, 1 sobre módulo de x menos x', ustedes saben que se puede escribir, tiene un desarrollo en armónicos esféricos. Pero a su vez, usando el teorema de adición de armónicos esféricos, eso lo pueden escribir como los polinomios de Legendre del coseno de gamma. Es esa expresión, no más que eso. Agarren esa expresión y fíjense, cambien coseno de gamma por x, ¿sí? De los dos lados, y es esto. Es eso usando que, no sé, r cuadrado igual a 1, una cosa así. Bueno, o r' cuadrado igual a 1, nada más. Bien. Entonces el problema me dice usar eso. Entonces, esa la puedo usar directamente para la parte 1 del problema, porque fíjense, si yo agarro y tomo la fórmula de acá con el signo de arriba, que es 1 más t cuadrado menos 2tx, y le resto esta misma fórmula, pero con el signo de abajo, 1 más t cuadrado más 2tx, esto me da la suma del igual a 1 infinito, p sub L de x, por 1 menos 1 a la L, t a la L. ¿Sí? Y si comparan esto con lo que tenemos en la expresión para la primera parte del potencial φ1, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo con x igual a coseno de tita, y t es r dividido a, básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que llamé φ1 me termina quedando i dividido 2pi sigma por 1 dividido r más, que es una función de r tita, ahora les explico qué es esto, menos 1 dividido r menos,
que es una función de R θ, donde R más menos de R θ es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más A cuadrado más menos 2AR coseno de θ. ¿Sí? Este R más y R menos es la distancia entre el punto de observación y el polo sur y el polo norte. ¿Tá? R más es la distancia entre el punto de observación y el polo norte, R menos es la distancia entre el punto de observación y el polo sur. ¿Sí? Pero acuérdense, había dividido mi potencial en una expresión complicada que la separé en dos pedazos, uno que tenía un 1 y otro que tenía un 1 sobre L acá. Me falta resolver esa. ¿Sí? ¿Se les ocurre cómo puedo hacer para hacer aparecer en esta identidad un 1 sobre L acá abajo? Es un truco muy común en las series. Si yo derivo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Si yo derivo respecto a t, me bajo un L, pero en el numerador. Una integral, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una primitiva a izquierda y a derecha de esta expresión. ¿Sí? Es un truquito. Obviamente ese truco funciona mediante una constante que la tendré que fijar. ¿No te escuché? Sí, lo metí acá adentro y me quedó algo que tiene unidad de longitud. Porque este R más que te dio la distancia al polo norte y la distancia al polo sur. Bien, entonces hago eso que acabo de decir. Agarro la identidad que me dieron en la guía, que en definitiva, como les dije, es la que viene de lo que ustedes ya sabían de antes, del potencial de Coulomb, y tomo una primitiva. ¿Sí? O sea, tomo una primitiva de 1 sobre t, que se lo enchufé yo, y lo que me decía el enunciado, que era 1 menos t cuadrado más menos 2t por x. Bueno, esta lo chequean ustedes, pero si hacen la cuenta, se fijan que esta es una primitiva de esa integral. ¿Sí? Más una cierta constante, obviamente, porque estoy haciendo una igualdad en primitivas, o sea que no estoy integrando entre puntos determinados. Una cierta constante, C más menos, que obviamente no va a depender del tiempo, porque estoy haciendo una primitiva en t, pero sí podría depender eventualmente de x, porque x es una variable muda cuando estoy integrando en el tiempo, es un parámetro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo uso del lado izquierdo de esa identidad que me vino en el ejercicio, lo uso al lado derecho. El lado derecho es fácil porque es una serie. ¿Sí? La dependencia en t a la L, así que integrar eso es fácil. O sea, como para que quede claro, del lado derecho que estoy haciendo. Del lado derecho yo tengo un t a la L. Lo multipliqué por 1 sobre t e integré. Saqué una primitiva y eso me quedó t a la L dividido L, que es lo que yo quería. ¿Está? Bien. Entonces, tengo esas dos cosas. Lo hice del lado izquierdo y lo hice del lado derecho, tomar una primitiva. Entonces me queda todo ok, a menos de una constante que puede depender de x en principio. ¿De dónde la saco esa constante? Yo tengo que esto es igual a esto a menos de una constante. ¿Cómo calculo esa constante? Esta función de t es igual a esta función de t más una constante. ¿Cómo calculo esa constante? Evalúo en algún punto. No te escucho. Evalúo. Claro, exacto. Lo dijeron al mismo tiempo. Evalúo en un valor de t donde sea fácil de evaluar. La serie es muy fácil de evaluar en t igual a 0. ¿No? El otro lado es fácil de evaluarlo en t igual a 0, cuando juntás las dos cosas. ¿Sí?
Si haces eso, te das cuenta básicamente que el logaritmo de 1 más t por x más la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado más 2tx dividido uno menos tx más la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado menos 2tx es igual a esto, que era lo que yo quería, era la serie que yo quería. Fíjense que en t igual a 0, esto me queda el logaritmo de 1 dividido 1, el logaritmo de 1 es 0, y de este lado, t igual a 0 me quedó 0. Bien. Entonces con eso ya me calculo el segundo pedazo del potencial. Que me termina quedando en definitiva ¿sí? Ahora, si mirás de vuelta la expresión del Landau, te das cuenta que tampoco te dio bien. Entonces decís, pero la puta madre, hice toda esta fucking serie y no me da bien. Pero en realidad ya es un pasito más tonto, que es el siguiente. No es difícil mostrar que el arco seno hiperbólico que usa Landau, ¿sí? El arco seno hiperbólico de x es igual al logaritmo de x más la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Me olvidé de tomar la nota acá del comentario exacto de qué rango de validez en x tiene esto, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en el rango que estamos viendo, donde lo aplicamos nosotros, vale. Entonces agarran los logaritmos, esos que obtuvimos nosotros, lo reinterpretan todo en términos de arcos senos hiperbólicos y llegan ahora sí a la solución completa, adentro, que me da por simplicidad estoy usando la notación de que seno hiperbólico a la menos 1 es el arco seno hiperbólico, no es que estoy invirtiendo para abajo, ¿está? Para no escribir tanta letra ahí. Bien. Y ahora sí, mirás el Landau y estamos bien. Finalmente. Bueno, hago una pausita que necesito tomar un segundo y les hago rápido el ejercicio 2 que es más cortito. Hagamos 10 minutos, ¿vale? Evidentemente perdí. Gracias. Perdí el timing, hacía 2 años que no daba clase
a la vieja usanza y me tomó mucho más de lo que... Así que me queda poco tiempo para este problema. De cualquier manera, este problema es más sencillo y me saltearía algunas cuentas, las pasaré más rápido, pero las ideas principales están. El problema 2 dice, tengo una cáscara esférica maciza con un radio interior A y exterior B, más un... Sí. Radio interior A y exterior B está caracterizada por una conductividad sigma, una constante dieléctrica epsilon y una permeabilidad mu. Nada, un material con forma esférica solamente que tiene un hueco en el medio, o sea que va entre el radio A y el radio B, con todo, constante dieléctrica, conductividad, o sea, es un conductor, etc. Sobre la cara interior de la cáscara, o sea, en R igual A, se deposita una densidad superficial de carga uniforme sigma. ¿Sí? Y a T igual 0 se permite que el sistema evolucione. Entonces, digamos, pensemos primero, lo primero y principal. Ponemos una densidad de carga superficial sigma en la cara interior, ¿sí?, de este conductor. ¿Por qué esperamos que al soltar la carga IPUC esto va a evolucionar el tiempo? ¿Por qué esperan eso? No, es un conductor con volumen, sí. Esférico, que va entre el radio A y el radio B, y en el radio A le enchufamos a T igual 0 una densidad de carga homogénea. ¿Sí? Una densidad superficial de carga homogénea en R igual a A. ¿Por qué esperamos que eso evolucione? ¿Por qué no puede quedar estático así? ¿Cómo? Sí. Bueno, es una manera de verlo. ¿Sí? Yo lo pensaba como algo mucho más físico, si querés. O sea, pensarlo físicamente. Es un conductor que obviamente le da libertad a las cargas de moverse. No les da libertad infinita, pero los deja moverse. ¿Cómo? Y yo lo pienso más por ese lado, ¿no? O sea, vos tenés cargas, ¿sí?, que se pueden mover por el conductor y las pusiste en un lugar. Y lo más probable es que, o sea, como se van a tender a rechazarse entre ellas. Entonces van a querer mover a la configuración donde estén lo más alejadas posibles entre todas. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, es como mucho más rudimentario mi razonamiento. Sí, sin ninguna matemática, solo sabiendo que las cargas se repelen. Entonces, digamos, partiendo de esa idea, decís, ok, listo, las cargas se van a repeler, se van a mover porque se pueden mover en un conductor, ¿sí? El conductor las deja moverse con una cierta libertad, esa libertad está controlada por el parámetro sigma, pero las deja moverse. Se van a, obviamente, alejar entre sí, ¿sí? Y, digamos, es pensable que se van a alejar de manera completamente simétrica. Si yo las distribuí homogéneamente en esta superficie, uno esperaría, esa configuración inicial claramente tiene simetría esférica, ¿no? Obviamente. Y uno puede pensar que es razonable que se sigan moviendo hacia afuera, manteniendo esa simetría esférica. Ahora, podría tranquilamente pasar, uno va a plantear eso y va a ver si esa es una solución, ¿no? O sea, si efectivamente plantear eso es razonable y me da una solución de las ecuaciones de Maxwell, etc. Ahora uno podría pensar, bueno, por ahí eso puede pasar, pero es una situación de, digamos, que está al borde de un equilibrio inestable, en el sentido de que, o de que en la realidad siempre va a haber una ruptura espontánea de la simetría en cuanto a que vos en la realidad nunca vas a poder distribuir homogéneamente las cargas en esa superficie, siempre va a haber una pequeña asimetría, y la pregunta de segundo orden que uno se podría hacer es, bueno, ¿eso va a evolucionar en una situación donde si rompí un poquito la simetría me queda apenitas rota en el estado final? ¿O en realidad evoluciona a que las cargas empiezan a dar una órbita que me rompe toda la simetría y me hace mierda todo? Es una pregunta de segundo orden. Pero uno a primer orden puede decir, bueno, las puse completamente simétricas y quiero ver si es una solución que eso evolucione con la simetría esférica original que tenía el problema. ¿Sí? Entonces, partamos de esa hipótesis, de que esto tiene simetría esférica, no solo T igual 0, sino que las cargas evolucionan, se genera una corriente dentro del conductor que me tira las cargas para afuera, manteniendo la simetría esférica. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una configuración del campo eléctrico con simetría esférica, ¿sí?, ¿qué puedo decir del campo eléctrico?
sea, ¿cómo es la forma funcional de un campo eléctrico con simetría esférica? Apunta en R y depende de la distancia al origen, lo máximo. ¿Y el campo magnético? ¿Cómo? Bueno, mis corrientes van a tener simetría esférica. Yo estoy diciendo que esto va a evolucionar con simetría esférica. O por lo menos estoy partiendo de esa hipótesis y viendo si eso es solución. ¿Cómo? Y bueno, pero ¿cuál sería el versor perpendicular a R? No, a ver, en principio, digamos, como hay simetría esférica, el campo magnético también debería tener la misma dependencia funcional, en principio. ¿Sí? Pero como el campo magnético es un pseudovector, vos tomás cualquier plano que corte por el origen a tu esfera y te das cuenta de que llegas a una inconsistencia. Como el campo magnético es cero. ¿Ah? Gracias a esa simetría, el campo magnético es cero. Un monopolo o algo por el estilo. Exacto. Exactamente. Tal cual. Bien. Sí, o sea, no, sin monopolo magnético no puede haber, en un problema con simetría esférica, un campo magnético. O sea, no va a haber. No hay campo magnético, el campo magnético es cero en todo el espacio. ¿Está? Entonces, ese es un buen punto de partida. Por lo siguiente. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell sin ninguna aproximación ni nada. Lo único que hice es lo único que hice es las ecuaciones de Maxwell en medios materiales. El campo D lo escribí como epsilon por E, y el campo H y B lo relacioné con mu porque me dijeron que es un medio lineal con permitividad, con constante eléctrica de epsilon y permitividad mu, etc. Es lo único que hice. Son las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Ahora yo tengo que el campo magnético es cero. ¿Sí? Por lo tanto, puedo tirar esto. Puedo tirar esto. ¿Sí? Bueno, esto no dice nada. Entonces fíjense en esta ecuación de acá. ¿Sí? Me dice que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá estoy adentro del conductor, ¿no es cierto? Porque puse el mu, el epsilon, etc. Fuera del conductor, mu es igual a 1, epsilon a 2, estoy en vacío. Adentro del conductor, tengo esto. Y por otro lado, yo sé que adentro del conductor, como este es un conductor donde satisface la ley de Ohm con una conductividad sigma, yo puedo poner esto. ¿Sí? Entonces, de acá saco la siguiente ecuación para el campo eléctrico. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, esta es una ecuación trivial para resolver, ¿no? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Una exponencial. Lo que pasa es que esto me va a dar la dependencia en el tiempo del campo E. No me va a decir nada de su dependencia espacial. ¿Sí? Pero bueno, gracias a esta ecuación, yo voy a poder decir que el campo eléctrico va a ser un cierto campo eléctrico de 0, no sé cuánto vale, que puede depender a lo sumo de R, porque dijimos que teníamos simetría de R y apuntará en el versor R, ¿no? Teníamos simetría esférica. Por E a la menos T dividido tau. ¿Sí? Este tau sale de estos parámetros de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Yo partí de t igual a 0. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? ¿Y a qué tiende? ¿Y es esperable eso? Sí, porque adentro del conductor, cuando llega a la situación estacionaria,
me va a quedar que el campo eléctrico adentro es 0 porque todas las cargas se me quedaron afuera, quedó todo estático, todo paradito ahí, expulsó las cargas al borde y me quedó el campo eléctrico 0 adentro. ¿Sí? Pero bueno, me falta entender de dónde sacar esta dependencia funcional. ¿Sí? Ahora, como tenemos tanta simetría, porque tenemos simetría esférica, ¿qué hacíamos en los problemas de la IA0 o IA1, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la que era como una especie de repaso? Cuando tenés mucha simetría. Usábamos Gauss, ¿no? Entonces acá podemos usar Gauss porque tenemos simetría esférica. ¿Sí? Entonces, podríamos decir este es mi conductor. ¿Sí? Y agarro una superficie de Gauss a un radio R. ¿Sí? Y digo que el flujo del campo D en esa superficie de radio R tiene que ser igual a 4pi por la carga libre encerrada que me quedó a este radio. ¿Sí? A un radio R. Bueno, la carga libre que hay en un radio R. Ahora, esta ecuación, que tiene que valer en principio para todo t, porque ¿de dónde viene esa ecuación del teorema de Gauss? Bueno, de la divergencia de D igual a 4pi rho, ¿no? Y esa vale para todo t. Entonces, como vale para todo t, la voy a evaluar, voy a hacer este Gauss, este teorema, lo voy a evaluar en t igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá dentro del conductor a un cierto radio R, en t igual a 0, ¿cuál es la carga encerrada que tengo? La que deposité en A, ¿no? ¿Está? Entonces, del lado derecho, lo 4pi por 4pi al cuadrado por el sigma inicial, llamémoslo. Y pero superficie es como longitud al cuadrado, ¿no? Bien. Y del lado derecho, ¿qué tengo? El D yo sé que apunta en R, ¿sí? Entonces si calculo el flujo en esta superficie a R constante, esto va a ser el módulo de D por la superficie, ¿sí? O sea que va a ser epsilon por el tipo que yo llamé E0 de R, su módulo. ¿Sí? Estoy a tiempo t igual 0, así que la exponencial no está. ¿Sí? Por la superficie de Gauss que yo elegí, que tiene una superficie 4pi r cuadrado. Sí. Sí. Es un conductor, pero que tiene un epsilon y tiene un mu. Lo mete para complicarte el problema, es un parámetro más que da vuelta. No cambia mucho. Bien, entonces de acá sacamos que este 0 de R es 4pi a cuadrado dividido epsilon r cuadrado por esa densidad de carga inicial que habíamos puesto en A. ¿Sí? Y por lo tanto, el campo eléctrico completo para todo T va a ser 4pi por A cuadrado, lo voy a llamar Q, la carga inicial que yo deposité ahí en el medio.
menos T dividido tau, que apunta en el reversor, como habíamos dicho. ¿Sí? ¿Qué pasa afuera del conductor? Porque todo esto vale adentro del conductor. La ecuación que yo saqué, la dependencia temporal, todo eso valía usando la ley de Ohm, que valía dentro del conductor. ¿Qué pasa afuera del conductor? ¿Eh? ¿Cómo nada? ¿Qué se ve desde afuera del conductor? Y digamos, se queda, obviamente no se va a escapar a ningún lado, o sea que si yo estoy afuera del conductor, la voy a ver que se va moviendo, que se va yendo hacia afuera, pero en realidad, visto desde afuera, yo siempre veo una configuración con simetría esférica. ¿Sí? Y digamos, no hay mucha solución a la ecuación de Maxwell con una configuración de la simetría esférica afuera. ¿Cuánto vale el campo eléctrico afuera? ¿Eh? Es como lo ves como una carga puntual. Entonces, esto adentro del conductor y afuera uno siempre ve el campo de una carga puntual Q. Sí, y perdón, afuera no tengo constante epsilon, por eso no me aparece acá, ¿no? Sí, decime. El problema me dice que inicialmente se deposita una densidad de carga homogénea en el radio A del conductor y se lo deja evolucionar. No me dice nada sobre eso. No. O sea, en Perdón. definitiva, No, sí. no, sí, pregunto. ¿Cómo? Ah, no, decía que decías y preguntaba después cuando termines. No, dale, pregunta. Ah, bueno, lo que no termino de entender es si la colocan en A, ¿se mantiene fija en A o se puede ir expandiendo por el conductor o moviéndose? Digamos, va a pasar lo que habíamos pensado intuitivamente al principio que iba a pasar, que es que la carga se va a ir moviendo hacia afuera. Claro, o sea, esperaba esa Fíjate, respuesta, pero no veo por qué entonces en un mirá, T, yo perdón, yo me paré acá, en el radio R, ¿no? sí, ¿Sí? Campo eléctrico en el radio R va a ser esto, adentro del conductor. ¿Sí? Si vos dejás pasar suficiente tiempo, esta exponencial va a ser muy chica. Y eso significa que el campo eléctrico va a ser cada vez más débil a medida que pase el tiempo en un radio R al interior del conductor, para cualquier radio R al interior del conductor. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Y bueno, porque a medida que la carga con simetría esférica se va yendo hacia afuera de donde yo estoy mirando, empiezo a ver el campo eléctrico de carga cada vez más chica. ¿Sí? Acordate que cuando vos estás al interior de una cáscara esférica no ves campo eléctrico. ¿Te acordás de eso? Vos tenés una superficie de una cáscara esférica con carga simétricamente distribuida. Afuera ves la carga puntual, adentro no ves nada. ¿Sí? Entonces, esta exponencial lo que te está diciendo es que te pares en cualquier punto que te pares del conductor, vas a ver cada vez menos campo eléctrico porque al interior de donde vos estás hay cada vez menos carga y la mayor parte de la carga se empezó a ir para el exterior. ¿Se entiende? claro, ahí sí. Entonces, la forma funcional de tu campo eléctrico es como el campo eléctrico de una carga puntual. Pero una carga puntual que parece como que se va achicando cada vez más en el tiempo cuando lo estás mirando dentro del conductor. Con este factor Ah, esto exponencial. no. O sea, la cara puntual se va achicando porque, o sea, no vería por qué. Porque lo único que vería es que se mueve dentro de la esfera, pero no vería que perdés carga. Ok. Vamos, para que lo vuelvo a decir con un dibujo. O Suponete sea, problema.
Un Ok. problema electrostático. Vos tenés una cierta distribución de carga en una superficie esférica simétrica. ¿Sí? ¿Cuánto Sí, vale el campo eléctrico afuera? Acá. Vale sí, es de una carga puntual. una especie, tiene la forma funcional de una carga puntual. ¿Cuánto vale acá adentro? 0. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este conductor? En este conductor, esa carga que yo puse en la superficie, no es que se va todo como una superficie hacia afuera. ¿Tá? Se empieza a dispersar, ¿sí? Pero se va cada vez más carga hacia afuera. Entonces, parado en cualquier radio en el que yo esté, lo que yo estoy viendo es como si fuera el campo de una carga puntual, pero que va disminuyendo en el tiempo por culpa de esta exponencial. ¿Por qué? Porque se me fue cada vez más carga del lado de afuera. Del lado de afuera es donde yo estoy parado, no del lado de afuera del conductor. ¿Se entiende? O sea, la carga, toda esa carga no se movió como un shock, un frente tipo un shock que me pasó y que en un momento hay carga y que en otro momento no veo nada porque estoy adentro de esta superficie. Va pasando, como, se va difundiendo. ¿Sí? Pero yo lo que voy viendo es, yo antes veía una carga Q y ahora veo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y cuando T tiene infinito no veo nada, porque se me fue toda la carga. Me pasó por arriba. ¿Con eso te claro. convenzo o Ok. no? Claro, o sea, por eso es que puedo decir que antes en la carga libre que encierra el R, vale que ponga esto que es Q4pi a cuadrado por el epsilon. A ver, O que, sea, que valga, que valga esto, obviamente vale siempre. ¿Sí? Ahora, esto, en la claro, ecuación, digamos, la divergencia de D igual a 4pi por la densidad de carga libre, esa ecuación no tiene ninguna derivada temporal, nada, y yo esa ecuación tranquilamente la puedo evaluar en T igual a 0. ¿Se entiende? claro, pero la carga libre encerrada por la curva que yo hice, no Sí. o sea, depende sí del tiempo de que en Sí. el que Por esté eso yo elegí evaluando. evaluarla en T igual a 0, donde yo conozco cuánto vale. Claro, ok, está bien, ahí entendí. ¿Está? Sí, gracias. Total, ¿por qué hice eso? Porque yo la dependencia temporal ya la había sacado acá. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, listo. Con determinar esto en T igual a 0 ya está. ¿Entendés? Yo de acá, no sé si se llega a ver en el Zoom, de acá ya había sacado la dependencia temporal. Me faltaba determinar Sí, esto. Entonces dije, uso la ley de Gauss en T igual a 0. Listo. claro, ok, ahí va, ¿Está? gracias. Ahora fíjate que uno podría agarrar y calcular. Uno podría agarrar y decir, bueno, ya tengo el campo eléctrico afuera del conductor, o sea, para R mayor a B. Tengo el campo eléctrico adentro del conductor, es para R entre A y B. Podría proyectar esto en R versor, evaluarlo en R igual a B. Y eso en teoría me tiene que dar 4pi. O si quieren, hagamos lo siguiente. Mejor todavía. Puedo agarrar el campo D afuera, el campo D adentro, y esto me tiene que dar 4pi por la densidad de carga libre en la superficie del conductor, en la superficie exterior del conductor. ¿Está de acuerdo?
¿Esto qué me va a quedar? Me va a quedar Q sobre R cuadrado en R versor. El campo D afuera y el campo E afuera son lo mismo, ¿no? El campo D adentro es multiplicar por epsilon el campo E adentro que habíamos obtenido. ¿Sí? Esto proyectado en R versor en R igual a B, ¿qué me da? Me da Q dividido B cuadrado por 1 menos C a la menos T dividido tau, y esto tiene que ser igual a 4 pi sigma. ¿Sí? O sea, la densidad de carga en el borde B, R igual a B del conductor, es Q dividido 4 pi B cuadrado por 1 menos E a la menos T dividido tau. Entonces, fíjate, cuando t tiende a infinito y esto se hace 0, me quedó que la densidad de carga de la parte de afuera era Q sobre 4, es 4Q sobre 4 pi B cuadrado. O sea, ¿cuánta carga hay en esa superficie? Bueno, eso por 4 pi por B cuadrado, Q. ¿Sí? O sea, que a t igual a 0 tenía toda la carga en la superficie de radio A, y en t igual a infinito tengo toda la carga en la superficie de radio B, que era la situación de equilibrio final que nos hubiéramos imaginado, ¿no? Ya ahí llegué a una situación de equilibrio donde el sistema no evoluciona más. ¿Ah? ¿Ya me pasé de tiempo? No. Me quedan 2 minutos para hacer un comentario que no llego a dar bien. Bueno, acuérdense, el último punto del problema dice, básicamente verificar el balance de energía. Acuérdense la ecuación que estuvieron viendo en las leyes de conservación. Esta es la versión local de la conservación de la energía. En nuestro caso, bueno, o sea, uno tiene básicamente que la potencia que se disipa en los materiales, ¿sí? Más la derivada del tiempo de la energía electromagnética es igual a menos la divergencia del vector de Poynting, ¿no? Si quieren, si uno integrara esto en el espacio, es la potencia disipada en el volumen material, más cómo varía la energía, no la densidad de energía, sino la energía electromagnética en el tiempo, va a ser igual al flujo del vector de Poynting en la superficie. El vector de Poynting en nuestro caso, como el campo magnético es 0 en todo el espacio, es 0. ¿Sí? O sea que esto de acá es 0. Por otro lado, la energía electromagnética, como no tengo campo eléctrico, es 1 sobre 8 pi de por E. O si quieren, sí, 1 sobre 8 pi de por E. Entonces lo que uno podría hacer con esta ecuación, para verificar la conservación de la energía, que obviamente tiene que valer, es, por un lado, agarrar e integrar
en el espacio y en el tiempo, entre 0 e infinito, la corriente, y esta integral en el espacio es en el conductor. ¿Sí? ¿Y de dónde saco la corriente? Bueno, la corriente adentro del conductor la sé a través del campo eléctrico, ¿no? Eso por un lado, y esto tiene que ser igual a, fíjense, menos esto tiene que ser igual a la energía electromagnética en T igual a infinito, menos la energía electromagnética en T igual a 0. ¿Sí? Porque en la versión local aparece como una derivada en el tiempo, o sea que si integro en el tiempo, acá me queda la energía electromagnética. Y fíjense que esta energía electromagnética, como afuera del campo eléctrico es siempre igual, no aporta a la variación de la energía electromagnética, campo eléctrico de afuera del conductor. Solo aporta a la variación de energía electromagnética del campo adentro del conductor, que varía en el tiempo. No es lo mismo en T igual a infinito que en T igual a 0. Y esto es fácil de chequear, es una integral boluda, pero chequeas este balance de energía, que lo pedía el ejercicio. Y bueno, ahora sí, con eso terminamos la clase de hoy. Como les decía, la clase que viene haremos un ejercicio más de la guía de este tema. Después están, fíjense en la página, el complemento de esta guía con más ejercicios sobre este tema. Y en el tiempo que nos sobre la clase que viene, si llegamos a corregir todos los parciales, hablamos del tema de los parciales.